de, de fórmulas de el mismo elemento, pero con diferente número de oxidación. Eso bueno, no sé si les expliqué, pero les estoy mostrando. Ustedes me dirán, sí, doctor, nos explicó, entonces para proseguir. No, no nos explicó eso, dice. Bien, entonces, los óxidos mixtos, como les mencionaba, son también casos especiales. Son casos especiales, así como los peróxidos y los superóxidos, porque no se pueden realizar con todos los elementos. Como les mencionaba, los óxidos mixtos solamente se pueden obtener con los elementos que valen más 2 y más 2 más 3 y más 2 más 4. Las familias de hierro y las familias de estaño y plomo. Es la sumatoria de las fórmulas del mismo elemento, pero con diferente número de oxidación. Por ejemplo, aquí tenemos hierro que tiene dos valencias. Tiene el más 2 y el más 3. Y aquí tenemos la fórmula del óxido ferroso, el óxido ferroso que se va a sumar más el óxido férrico para obtener el óxido ferroso férrico, nombrado en la nomenclatura clásica. Luego tenemos el óxido mixto de hierro en la nomenclatura stock, óxido mixto de hierro, entre paréntesis se pone 2-3 porque son los números de oxidación. Y en la UPAC, que se nombra tomando en cuenta los subíndices y se nombra de atrás hacia adelante, que ya ustedes ya saben. Tetraóxido de tri y hierro, o sea, 4 oxígenos combinados con 3 hierros. Los óxidos mixtos tienen que cumplir una fórmula la cual dice que el metal tiene que terminar con 3 moléculas o 3 átomos y el oxígeno tiene que terminar con 4. Entonces esa es su fórmula que se tiene que cumplir. Entonces, en ese entendido, no es de la misma forma. Por ejemplo, en los elementos que valen más 2 más 3, es una simple sumatoria de las dos fórmulas o los dos resultados de óxidos del mismo elemento y se tiene la fórmula y se nombra. Sin embargo, cuando estamos hablando de los elementos que valen más 2 más 4, se tiene que hacer de esta forma. Tenemos un óxido plumboso más otro óxido plumboso más un óxido plúmbico. Porque si solamente tomo un plumboso y un plúmbico, vamos a sumar, metal va a terminar con 2 y oxígeno va a terminar con 3 y no cumple la fórmula. Entonces, es por eso que en los óxidos mixtos, en específico, con los elementos que valen más 2, más 4, se tiene que ocupar esta estructura, donde un óxido plumboso más otro óxido plumboso más un óxido plúmbico, esa sumatoria va a dar metal 3, oxígeno 4, que su nombre en la nomenclatura clásica sería óxido plumboso plúmbico, en la stock óxido mixto de plomo 2 y 4, valencia 2, valencia 4, y en la UPAC sería tetraóxido de triplomo. Entonces, esta parte está clara o se entendió. Bueno, entonces hasta aquí la explicación de
de cosas que tal vez merecían hacerse mención o recuerdo de los casos especiales. Ahora vamos a volver a esta parte de las diapositivas para tratar de culminar y vamos a empezar a hablar de lo que son las moléculas. Las moléculas son agrupaciones de átomos unidos por enlaces químicos que interactúan para formar sólidos, líquidos y gases. Son moléculas, por ejemplo, la molécula de agua, de oxígeno y el carbonato de calcio. Hay moléculas que pueden ser de dos compuestos hasta más, porque están formados por la cantidad de átomos. Por ejemplo, el oxígeno molecular, cualquiera diría es solamente un átomo. No, son dos átomos, porque son dos oxígenos. En la molécula de agua son tres átomos, porque son dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y en el carbonato vendrían a ser cinco. Un átomo de calcio, un átomo de carbono y tres átomos de oxígeno. En la teoría del octeto, esta teoría afirma todos los átomos tienden a conseguir la estructura de gas noble más cercano de la tabla periódica y adquieren así su máxima estabilidad. Para ello se unen entre sí, ya sea cediendo o aceptando electrones con el objetivo de lograr tener su última capa electrónica completa con 8 electrones, con excepción del helio, que tiene 8 electrones en su nivel más externo de energía. Ahí pueden ver ustedes la molécula de agua, que está formada por tres átomos, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Recordando que el átomo de hidrógeno tiene solo un electrón, ¿ya? Porque solamente tiene un número atómico de 1 y tiene un electrón y un protón. En cambio, el oxígeno tiene 8 electrones y se va a dividir según la cantidad de electrones que puede soportar cada nivel. Y en el primer nivel van 2 electrones y en el segundo nivel van 6. Ahora, ¿qué estructura tendría cuando la molécula de oxígeno se une a las de hidrógeno? Oxígeno tiene 6 electrones. Entonces, se van a unir con 2 átomos de hidrógeno, los cuales van a otorgar un único electrón a favor del oxígeno para que el oxígeno llegue a cumplir la teoría del octeto. Y de esa manera también el hidrógeno solamente con carga positiva. Es importante señalar que al hablar de la regla del octeto, solo se tienen en cuenta los orbitales S y P, no los orbitales D y F, lo que hace que sea aplicable a la mayoría de los elementos, excepto a los metales de transición. El octeto, por tanto, hace referencia a una configuración electrónica que termina en S2 y P6, en el último nivel de energía. El orbital más externo, lo que se denomina configuración. Aquí ustedes pueden ver la anotación de Lewis de los elementos representativos según la cantidad de electrones que tiene en su último nivel de energía. Ahí tenemos al hidrógeno que tiene 1, sabemos que tiene 1, litio que tiene 1, sodio y todos aquellos que en su último orbital tienen solamente un electrón. Lo mismo pasa con la segunda familia, que sería el 2A, que también en su último orbital tiene 2 electrones, ¿no? Casualidad es que esa cantidad de electrones también hace referencia o se parece a la cantidad de número de oxidación que tiene, ¿no? Pero también hay, no es siempre, en algunos casos no se representa de esa manera, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos a boro en la familia 3A, que en su último nivel de energía tiene 3 electrones, al igual que el aluminio, que el galio, que el indio y el talio. En la familia 4A, estamos hablando de que van a tener en su último nivel de energía 4 electrones. Ahí está el caso del carbono, del
del silicio, del germanio, del estaño y del plomo. Lo mismo pasa con la familia del 5A, que estamos hablando que en su último nivel de energía van a tener 5 electrones. Tal es el caso de nitrógeno, fósforo, arsenio, antimonio y bismuto. Y también en la familia 6A, que también hace mención a que en su último nivel de energía van a tener 6 electrones, así como es el caso del oxígeno, del azufre, del selenio, del teluro, del polonio. Aquí, en el oxígeno, tiene 6 electrones en su último nivel, y no quiere decir que va a tener número de oxidación 6, porque oxígeno no vale, no trabaja con más 6. Oxígeno trabaja con -2 y en alguno que otro caso con -1. La familia del 7A hace mención que en su último nivel de energía tiene 7 electrones, como es el caso de flúor, cloro, bromo, yodo y el astato. Y en la familia 8A tenemos la representación o la presencia de los elementos que tienen en su último nivel de energía 8 electrones, excepto el helio, que solamente tiene ya. Ahí tenemos la presencia o los diferentes modelos de átomos de diferentes elementos, aclarando la cantidad de electrones en su último nivel. Ejemplo, en la fórmula estructural del metano, lo sustituye cada par de electrones compartidos con una línea. La estructura de Lewis de la molécula de metano vendría a ser de esa forma: carbono 1, hidrógenos, 4 hidrógenos, donde el carbono tiene 4 electrones en su último nivel. Eso le da la capacidad de poder adherirse, unirse con 4 átomos de hidrógeno para llegar a cumplir el octeto. Ahora, estos electrones que van a llegar a ceder los hidrógenos a favor del carbono se llaman también, bueno, van a venir a estar unidos en simples enlaces. Las rayitas que ustedes ven ahí que se unen o que unen el hidrógeno con el carbono se llaman enlace. En ese caso sería simple enlace. Y cada enlace representa a la presencia de 2 electrones, ¿no? Como pueden ver ahí en la última imagen, los electrones del hidrógeno son de color rojo y los electrones del carbono son de color azul. Entonces, en el último nivel de energía van a tener 1, 2 y 3, y en el último nivel de energía 5, 6 y 7. Fuerza intramolecular. La fuerza intramolecular es un conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos, iones y moléculas. Los responsables de este enlace son los electrones y las valencias. Así, por ejemplo, tenemos la fórmula del óxido de litio. Entonces, el óxido de litio, eh, el oxígeno va a llegar a unirse o a combinarse, o el litio va a llegar a ceder el único electrón que le queda en su último orbital a favor del oxígeno, para que el oxígeno en su último nivel llegue a completar los 8 electrones, ¿no? Entonces, cuando existe este tipo de enlaces, hace referencia al enlace iónico, donde en el enlace iónico siempre va a haber un elemento que va a perder electrones a favor de otro, que los va a ganar. Y esto hace referencia a un enlace iónico donde el catión se carga positivamente porque va a ceder su carga negativa a favor del anión que se va a cargar negativamente. Tipos y fuerza intramolecular. Tenemos el enlace electrovalente o iónico, es lo que acabo de mencionar.
el enlace covalente y el enlace metálico. Los enlaces iónicos se forman combinando metal con no metal, ¿ya? Esto ocurre, la transferencia de electrones. Siempre va a haber la pérdida de electrones a favor de otro. A temperatura ambiente puede suceder en sólidos cristalinos quebradizos. Son solubles en agua. Conductores de energía eléctrica en sólido no son, pero si estamos hablando, si son fundidos o disueltos en agua, sí son buenos conductores de la energía eléctrica. Los puntos de fusión y ebullición vendrían a ser altos. Y cuando hablamos de esto, tenemos que hablar también del nivel de energía. El nivel de energía en estos tipos de enlaces iónicos es mayor a 1.7, ¿ya? Los niveles de energía. En el enlace covalente, en el enlace covalente se puede realizar entre dos no metales. La combinación de dos no metales hace referencia a un enlace covalente. Ahí tenemos al hidrógeno con el yodo. Ahora muchos se preguntarán, pero profesor, ¿por qué pone a yodo si yodo no es un no metal? Yodo vendría a ser un elemento patrón, ¿ya? Que puede trabajar bien como metal o bien también como no metal, según las disposiciones o según lo que se vaya a realizar. ¿Qué ocurre en un enlace covalente? En un enlace covalente existe que van a compartir electrones. Van a compartir electrones. Sin embargo, en un enlace iónico, uno perdía a favor del otro. En el covalente van a compartir. Esto sucede a temperatura ambiente, en los sólidos, en los líquidos y en los gaseosos. ¿Son solubles en agua? No, son poco solubles en agua. Son conductores de la energía eléctrica. Los enlaces covalentes son muy pocos son buenos conductores de la energía eléctrica. Los puntos de fusión y ebullición son bajos. El nivel de energía es menor o igual a 0.4 en el enlace covalente apolar. En esta de 0.4 a 1.7 vendría a ser el covalente polar. El nivel de energía está de 0.4 a 1.7 covalente en enlace covalente polar. Los tipos de enlaces covalentes. Tipos de enlaces covalentes. Vamos a ver ahí el diagrama de Lewis, la fórmula, y vamos a empezar a hablar de la molécula del hidrógeno. La molécula de hidrógeno tiene un simple enlace. Simple enlace se llama a la rayita que los une, pero esa rayita hace mención que está compuesta por dos electrones. Un electrón de un hidrógeno y un electrón de otro hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Esa rayita o ese enlace es la representación de dos electrones que van a unir a los dos hidrógenos. Estamos hablando de la molécula del hidrógeno. Cuando hablamos de la molécula del oxígeno, existe un enlace doble, donde el oxígeno, por ejemplo, cuando mezclamos dos moléculas de oxígeno, van a compartir 4 electrones, 2 de uno y 2 del otro, y por eso tienen dos rayitas, por eso es doble enlace. Cada enlace representa a 2 electrones. En total sería 4 electrones que estarían compartiendo y 4 propios. 4 propios, 4 compartidos serían 8 electrones, ¿no? Y eso hace la representación del oxígeno molecular. La molécula del del ácido clorhídrico tiene un enlace simple. ¿Por qué? Porque cloro en su último nivel tiene 7 electrones y hidrógeno tiene 1. Van a compartir, cloro comparte un electrón con el hidrógeno que también comparte un electrón,
van a formar un simple enlace y van a crear estabilidad para el cloro que llega a formar el octeto y estabilidad para el hidrógeno que también queda estable. Bueno, cuando hablamos del nitrógeno molecular se va a generar un triple enlace porque el nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel, de los cuales 3 va a compartir con el otro hidrógeno, con el otro nitrógeno. Entonces 3 y 3 van a ser la representación de 6 electrones. Entonces, por eso es que tiene triple enlace, 3 rayitas. Esas 3 rayitas hacen la representación de 6 electrones. 6 que están compartiendo más 2 que le quedaron, vendrían a ser 8 electrones y de esa forma estaría cumpliendo la teoría del octeto. Aquí vemos algunos ejemplos de estructuras atómicas y moleculares. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno molecular que tiene simple enlace, comparten 2 electrones, ¿no? Y es el hidrógeno molecular. Lo mismo pasa con el oxígeno molecular que tiene doble enlace. Ese doble enlace indica que están compartiendo 4 electrones, más 4 que quedaron a cada uno termina con 8 electrones y eso es el oxígeno molecular. Lo mismo sucede con el hidrógeno molecular que van a compartir 6 electrones por triple enlace. Cada enlace es 2 electrones y hace referencia al nitrógeno molecular. Cuando vemos el ejemplo del átomo de carbono que se está uniendo a hidrógenos para formar el metano, en el metano tenemos un carbono con 4 hidrógenos. ¿Qué quiere decir? Que carbono en su último nivel tiene 4 electrones. Eso le da paso a que pueda combinarse con 4 hidrógenos formando con cada hidrógeno formando un enlace simple. Y cada enlace simple representa a 2 electrones. Si tiene 4 hidrógenos con cada uno un enlace simple, estamos hablando 4 por 2 electrones, son 8 electrones en total para el carbono que está compartiendo y los hidrógenos terminarían cada uno con 2 electrones, uno propio y uno compartido. Y hace referencia a la fórmula del CH4 que vendría a ser el metano. De la misma forma, tenemos la molécula de agua, que el oxígeno llega a combinarse con 2 moléculas o 2 átomos de hidrógeno, el cual va a compartir su electrón con el oxígeno, formando de esta forma molécula de agua con 2 enlaces simples. Entonces serían 4 que están combinando, 2 por cada lado. El hidrógeno termina con 2 electrones, uno propio, otro compartido, al igual que el otro hidrógeno, y el oxígeno termina con 6 electrones propios y 2 compartidos. La clasificación del enlace covalente, vamos a comenzar a hablar del enlace polar. Entonces, la clasificación de enlace covalente sería polar. Se produce entre átomos de diferente nivel de energía. La distribución de las cargas eléctricas negativas no es simétrica, siendo que hay mayor la densidad de carga cerca del elemento más electronegativo, como es el ejemplo del ácido clorhídrico, como de la molécula de agua. Entonces, ahí tenemos el ácido clorhídrico, donde tenemos un amplio o de mayor tamaño la zona donde tiene mayor carga negativa y de menos capacidad o de menos dimensión la de carga positiva. En el mismo ejemplo del agua, donde existe mayor carga negativa, tiene más amplitud o es más grande que las de donde existe la carga positiva, que es donde están los hidrógenos.
Bueno, en la tabla periódica de los elementos, según los niveles de energía, mientras van yendo de izquierda a derecha, o sea, de potasio hacia criptón, más los que tienen más niveles de energía serían del lado de criptón, bromo, selenio, ¿no? Y según los niveles de energía también, comparando de forma vertical de hidrógeno hasta francio, hidrógeno tendría más niveles de energía que francio, va reduciendo. Ejemplo de enlace covalente polar. Entonces podrían ustedes ver del lugar donde hay más carga negativa es más grande, es más amplio, ¿no? Y la carga positiva es más corta, es más pequeña, es menos amplia. Entonces hace referencia a que el lugar donde hay más carga negativa siempre va a tener una capacidad o una amplitud más grande. Cuando hablamos de un enlace covalente apolar, esto se produce cuando hay combinación entre átomos del mismo elemento. Los electrones compartidos se ubican simétricamente, la distribución de las cargas es uniforme cuando es del mismo elemento. Cuando hablamos del cloruro molecular, del bromo molecular, va a haber una buena repartición, una buena redistribución de cargas para que sea una distribución equitativa. Tipos de enlaces. El enlace covalente no polar, ya, diferencia en las electronegatividades entre los átomos de enlace. Cuando hablamos de covalente no polar, es menos a 0,4. Cuando hablamos de covalentes polares, de 0,4 a 1,7. Cuando hablamos de iónico, es mayor a 1,7. Los niveles de energía, ¿no? Cuando hablamos del cloruro de sodio, estamos hablando que hay unos niveles de energía de 3 a 0,9, resultando un nivel de energía de 2,1. Cuando hablamos del ácido bromhídrico, en los niveles de energía, estaríamos hablando de 2,8 a 2,1, y la diferencia que existe o la variación que existe sería de 0,7. Pero cuando existen una representación del cloro molecular, que los dos son cloros, van a tener los mismos niveles de energía. En este caso van a ser 3 y 3. Como son iguales, va a haber una buena distribución, entonces la diferencia de electronegatividad sería 0. Bueno, cuando hablamos de enlace covalente, los electrones compartidos están por igual, así como ven, simétrico, uniformemente, ¿no? Pero cuando existe un enlace covalente iónico, Recording stopped. Recording in progress. ¿Te salió el profe o qué? ¿Qué pasó? No sé yo tampoco. no me salí, me silenciaron, no sé quién me silenció. Vamos a seguir, ¿ya? Ok, Lice. Ok, dice. Bueno, entonces vamos un poquito a continuar.
Las propiedades de los enlaces covalentes. Cuando hablamos de sustancias reticulares, alotropos, entonces vamos a ver en el diamante, cada átomo de carbono se une a otros 4 átomos de carbono mediante enlaces covalentes. En el enlace del grafito, cada átomo de carbono está unido a otros 3 átomos de carbono mediante los enlaces covalentes. Cuando hablamos de sustancias moleculares, no existe esto, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre uno va a ceder a favor del otro, como lo hace el hidrógeno a favor del oxígeno. Ahora vamos a ver los enlaces metálicos. En los enlaces metálicos se realiza un enlace o una unión entre metales, o sea, 2 metales, 2 átomos de metal, 2 átomos de metales. Comparten electrones entre todos, átomos del metal. Se hace a temperatura ambiente en todos los sólidos, excepto en el mercurio. Es soluble en agua y su punto de ebullición y de fusión es elevado. El enlace metálico se forma cuando los átomos ceden sus electrones de valencia que pasan a formar un mar de electrones. Los núcleos de los átomos con cargas positivas quedan enlazados por atracción mutua. Cuando dice atracción mutua es que se van a unir por el mismo signo. O sea que los positivos se van a unir con los positivos, ¿no? Van a atraerse con cargas positivas, se van a hacer más próximos. Ejemplos de enlaces iónicos. Los enlaces iónicos pueden ser el óxido de magnesio, el sulfato de cobre, el yoduro de potasio, el cloruro de manganeso, el carbonato de calcio, el sulfato de hierro. Significa yoduro de potasio. Bueno, entonces, cuando hablamos de ejemplos de enlaces iónicos, sería de yoduro de potasio, cloruro de magnesio, carbonato de calcio y sulfato de hierro. Ejemplos de enlaces covalentes. Tenemos el benceno, el metano, la glucosa, el amoníaco, el freón y todas las formas del carbono. Todas las formas de carbono hacen referencia a los alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes. Ejemplos de enlaces metálicos. Aquí podemos ver ejemplos de barras de hierro, que son de hierro todo, o sea, es una barra por completa de hierro. Yacimientos de cobre, barras de oro puro, barras de plata pura. Cuando hablamos de moléculas o iones que interactúan, siempre va a haber la intensidad de los que son sin iones y los que son con iones, ¿ya? Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, son fuerzas de atracción entre las moléculas. Se necesita menos energía para romper los enlaces de sus moléculas. Existen las formas de poder o las formas de enlace o de unión de dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, ión-dipolo y dispersión. Pueden ver en las imágenes, la primera imagen es que existe hay una buena afinidad de entre la carga positiva por la carga negativa, que siempre van a tener ese circuito y siempre van a
tener esa unión de entre positivo y negativo. Luego también tenemos las fuerzas intermoleculares, que siempre va a ser, bueno, otro tipo, que sería del lado que tenga más cantidad de electrones, siempre va a ser más amplio. Ahora, si hay más cantidad de protones, también va a ser más amplio. Va a depender de la cantidad y la fuerza de protones y de electrones. Cuando hablamos de una masa polar, de una molécula polar, quiere decir que siempre va a haber el lado negativo, va a ser siempre más amplio que el lado positivo porque es más electronegativo. Y cuando hay una molécula apolar, hace referencia a que es la conjugación de dos elementos, o sea, dos elementos del mismo, y va a haber una buena distribución de la cantidad de electrones. Cuando hablamos de electronegatividad, siempre va a aumentar yendo de izquierda a derecha o de potasio hacia criptón. En ese orden, siempre del lado de neón, siempre van a tener mayor electronegatividad. Cuando hablamos de la fuerza dipolo-dipolo, son las fuerzas que se representan, bueno, que se presentan entre dos o más moléculas polares. El polo positivo de una molécula se atrae al polo negativo de otra molécula. Como decía, es que se van a atraer los signos desiguales o las fuerzas desiguales o contrarias se van a atraer siempre. Y eso es una fuerza dipolo-dipolo. Fuerza electrostática, el punto de ebullición es alta y la intensidad también es alta. Aquí tenemos una fuerza de dipolo-dipolo, como les mencionaba, siempre va a haber esa de poder unirse del lado positivo con el lado negativo. Siempre van a tener esa afinidad de positivo por el negativo. Fuerza de puente de hidrógeno. El átomo de hidrógeno de un enlace polar como oxígeno con hidrógeno, nitrógeno con hidrógeno, flúor con hidrógeno, puede unirse con un átomo altamente electronegativo, como el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. El puente del hidrógeno o puente de hidrógeno hace referencia a que una carga negativa, como ser el oxígeno, siempre va a tener afinidad por el positivo, que es el hidrógeno, y la unión de estos dos, la atracción de estos dos, va a ser estable por el puente de hidrógeno. Aquí podemos ver en las moléculas de agua, cuando se van a unir, siempre va a haber esa afinidad del positivo por el negativo, ya siempre. Lo mismo pasa con el amoníaco. Siempre el hidrógeno va a tender a unirse con el nitrógeno, va a tender a unirse para ir formando la molécula y de esa manera ir formando, uniéndose y formar la molécula, el elemento y todo lo demás. Lo mismo pasa con el metanol, que es un alcohol que en su estructura hay hidrógeno y ese hidrógeno va a tener la capacidad de poder unirse siempre con carga negativa gracias a los puentes de hidrógeno, al igual que el ácido fluorhídrico. La fuerza de Van der Waals es la distribución electrónica de las moléculas apolares que existen desequilibrios momentáneos producto del movimiento de los electrones, generando polos positivos y negativos que cambian continuamente, produciendo interacciones débiles entre moléculas polares. Ahí tenemos un dipolo instantáneo y aquí tenemos un dipolo inducido por el puente de hidrógeno. Fuerza de Van der Waals, ahí tenemos un átomo de helio, el primer átomo de helio, luego tenemos un segundo átomo de helio, que las cargas negativas están siendo atraídas por la carga positiva que está en el núcleo del helio. Y a esto se llama atracción electrostática. Y eso es lo que sucede. La carga positiva va a atraer a la carga negativa, ya por más que esté en el núcleo. Y aquí tenemos una distribución desigual de electrones que causa la atracción
y vamos a tener un dipolo instantáneo o transiente, y luego vamos a tener un dipolo inducido en el vecino, que también el vecino va a tener más afinidad por la carga contraria a la que le está atrayendo. Bueno, aquí podemos ver también lo mismo, que la atracción de cargas positivas por las negativas para poder formar las moléculas. Ahí tenemos el propano, que tiene tres átomos de carbono, tiene 8 átomos de hidrógeno, con los cuales se ha unido para formar el propano. Y ese propano se une con otro propano, pero siempre las cargas negativas atrayendo a las positivas. Lo mismo en el pentano, lo mismo en el hexano, y esto sucede en el propano a 42 grados centígrados. En el pentano, en el punto de ebullición, sería de 36.1 grados centígrados, y en el heptano sería de 98 grados centígrados. El que tarde más en hervir o al llegar al punto de ebullición sería el heptano. Fuerzas de ion dipolo. En una sustancia iónica, los iones pueden interactuar con los polos de la molécula covalente polar. El polo negativo de una molécula atrae al ion positivo y viceversa. Por ejemplo, aquí el anión cloro, que es carga negativa, está atrayendo a la carga positiva, lo está atrayendo. Sin embargo, en este otro ejemplo, sodio, que es carga positiva, está atrayendo al lado negativo de la otra molécula. No está atrayendo al positivo, porque él es positivo, entonces va a atraer al negativo. Entonces, esta es una fuerza ion dipolo. En la geometría molecular, las moléculas sin pares de electrones libres en el átomo central, su fórmula general es de ABX, donde X tiene valores entre 2 a 6 en el caso de X. Si es que en el caso de X fuera 1, X fuera 1, sería una molécula diatómica. Por ejemplo, ahí tenemos el fluoruro de berilio y el trihidruro de boro. Las moléculas con pares de electrones libres en el átomo central, su fórmula general es ABXEY, donde A es el átomo central, B es un átomo de alrededor y E un par de electrones libres sobre A. X y Y son números enteros que indican el número de átomos que rodea al átomo central y el número de pares libres. Por ejemplo, ahí tenemos la molécula de amoníaco. Bueno, aquí la geometría molecular hace referencia a que tenemos la molécula, la estructura de Lewis, los pares enlazantes, los pares no enlazantes, la estructura y la geometría y el modelo molecular. Tenemos el cloruro de berilio, tenemos una estructura de Lewis que ven ahí con un simple enlace con 2 cloros. Pares enlazantes serían 2, pares no enlazantes nada. Estructura sería así como la ven y la geometría sería lineal. El fluoruro de boro es la combinación de boro más flúor y tendría 3 pares enlazantes. Pares no enlazantes no tuviera, una estructura ahí triangular. Lo mismo pasa o similar es la del metano, que tiene un átomo que se combina con 4 hidrógenos, teniendo pares enlazantes 4, pares no enlazantes 0, y tendría una geometría tetraédrica. Cuando hablamos del amoníaco, tenemos 3 pares enlazantes y un par no enlazante, o sea que un par de electrones están quedando libres, no se han enlazado y no se han combinado con nadie. Y pertenece a la geometría pirámide trigonal. La molécula de agua, que tiene 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes, quiere decir que está dejando 2 pares de electrones libres, sueltos.
y su geometría es angular. La geometría molecular o ángulo, ya tenemos la primera, que es lineal, de 180 grados, dos pares de electrones alrededor de un átomo central localizado en lados opuestos y separados por un ángulo de 180 grados. Número de pares de electrones totales tiene 2, enlazados tiene 2. El tipo de molécula es AX2. Ejemplo, que sería el fluoruro de berilio, la estructura de Lewis y el modelo de esferas. El planar trigonal triangular de 120 grados, tres pares de electrones en torno a un átomo central separado por ángulos de 120 grados, tiene número totales de electrones 3, enlaces 3, y el tipo de molécula sería AX3, donde la fórmula sería el hidróxido de boro, donde tenemos el hidruro de boro, perdón, y esa es la fórmula y tiene una estructura de Lewis y su esfera de modelo o el modelo de esferas. También tenemos el modelo de tetraédrica, que tiene 109.5 grados centígrados, cuatro pares de electrones alrededor de un átomo central, ubicados con una separación máxima equivalente a un ángulo de 109 grados. Tiene 4 electrones total y tiene enlaces 4 también, y su fórmula molecular el tipo molecular sería AX4. Estamos hablando del metano. Esa sería la estructura de Lewis y su modelo de esferas. Sin embargo, la pirámide trigonal de 107 grados, 4 pares de electrones en torno a un átomo central, uno de ellos no compartido, que se encuentran separados por ángulos de 107 grados centígrados. Número de pares de electrones tiene 4, enlazados solo tiene 3, o sea que ha dejado uno libre. Entonces, en la fórmula o el tipo molecular quedaría AX3 y E. Ese E significa un par de electrones libre que no se han enlazado, así como se ve en el amoníaco, la estructura de Lewis y el modelo de esferas. Por último, tenemos el angular, que sería de 104.5 grados, 4 pares de electrones alrededor de un átomo central con 2 partidos que se distancian en un ángulo de 104.5 grados. Número de electrones en total tiene 4. Número de enlaces tiene 2. Tipo de molécula sería X2E2. El ejemplo sería de agua, AX2E2. Ese E2 significa de que tiene 2 pares de electrones no enlazados que están libres. Ahí tenemos la estructura de Lewis y ahí tenemos el modelo de esferas. Y con eso hemos terminado, jóvenes, estas diapositivas. Y ya la siguiente clase vamos a continuar con otro tipo, con otro tema, ¿ya? Y todo esto hace mención a lo que ustedes ya sabían, a los modelos, a la repartición de electrones que hay entre los átomos, que serían los enlaces, enlace iónico, que es de un metal con un no metal, donde el de electrones a favor del no metal, un enlace covalente que puede ser polar y apolar. Cuando es polar es de más carga negativa que la otra, y la apolar sería que tiene la misma carga del mismo elemento y va a tener una simetría y una buena distribución, ¿no? Y el enlace de metales, que sería entre metales, ¿no? Y va a tener atracción por sus mismos pares, por los positivos. Entonces, con eso hemos terminado esta diapositiva. Espero haberles no cansado, y ya la próxima clase vamos a continuar tratando de explicar poco más este punto, dándole un poquito más de énfasis a los enlaces. Voy a prepararme con una pizarrita para
que me entiendan un poquito más mejor o mejor. Y ya, ya continuaríamos con el siguiente tema. ¿Ya? Bueno, jóvenes, esto sería la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta? Dice, mañana vamos a pasar clase entonces. Mañana es sábado. No vamos a pasar. ¿Por qué? Porque hemos pasado normal todos los días, ¿no ves? Sí. Cuando no pasemos clase, yo les diga, jóvenes, mira, no voy a pasar clase, ahí sí vamos a reponer el día sábado, ¿ya? Porque en el día ahorita tenemos ya son las 1:40 y solamente estarían 20 minutos en juego, digamos, ¿no? ¿Cómo es que Ya. quedó en algo lo de que iba a pasar con nosotros más temprano y eso, lo del lunes? ¿O nada todavía? Sí, lo que pasa fue que es el grupo con el que quería negociar, no tienen libre, tienen clase, así que poco imposible. Entonces, no quiero perjudicar a nadie. Yo voy a tratar de mediar y tratar de no perjudicar a nadie. ¿Ya? Está bien, Lice. Ya dice. Listo. Bueno, jóvenes, entonces, que tengan buen descanso, que tengan un buen fin de semana y ya vamos a estarnos viendo el día lunes. Repasen, lean, que muchas veces los contenidos no siempre se los vamos a dar nosotros. Algunos contenidos ustedes tienen que tal vez leer y practicar, y repasar y estar nutriéndose y repasando para que den y rindan un buen examen. Licenciado, un libro que nos pueda dar para complementar lo aprendido. Bueno, ustedes tienen sus textos de colegio, yo creo. En el texto de cuarto secundaria habla claramente sobre los enlaces. Bueno, en realidad yo trabajo con la editorial AFTI. Inclusive ahí también hay videos donde te explican, ¿no? Referentes sobre los enlaces. Hay videos para cada tipo de ejercicio. No sé si ustedes lo conocen, ese libro o esa bibliografía. Sí, Lice, pero eso es con código. Editorial AFTI, exactamente. Se ponen los códigos y ahí te sale el video y explican, pues, ¿no? Y bueno, te saca de algunas dudas, claro que no de todas, ¿no? Ya, Lice. Bueno, jóvenes, entonces ha sido un gusto, que tengan una bonita noche y que descansen